Bueno, entonces resulta ser que, bueno, si este sistema de dos masas está en reposo, o sea, no quieren que M3 se deslice sobre el plano inclinado, bueno, pues entonces vamos a analizar la situación en el equilibrio. Entonces, bueno, nos hablan de la masa de la número 3 que vale 4.4. También nos hablan de la masa 2 que es la que pende, que es de 2.6 kilogramos. Y aquí, bueno, lo que tenemos que considerar es que hay fricción entre la superficie de la masa 3 y el piso. Entonces, en este caso nos dan los dos valores, tanto la fricción estática como la fricción cinética. Y bueno, pues primero que nada vamos a analizar el caso cuando M1 y M3 están en reposo. Entonces, si ustedes observan, en este caso al estar en reposo, pues no tendría mucho sentido analizar a cada uno de estos dos objetos por separado, ¿no? Cuando lo hacíamos, cuando los analizábamos que estaban por separado, era porque estábamos analizando las tensiones o la aceleración de cada uno de ellos. Pero en este caso, bueno, puedo considerar que M1 y M3 son dos objetos que están unidos o que están juntos al estar en el equilibrio. Entonces, bueno, vamos a denotarlos con otra letra, le voy a poner M mayúscula, a la masa total de estos dos objetos. Y el peso lo voy a llamar simplemente W, que sería el que corresponde al objeto completo, ¿no? De masa M1 y M3. Por eso es que aquí el peso lo estoy poniendo como M mayúscula por G, para considerar que estas dos masas pues van a constituir un único objeto. Y bueno, pues entonces vamos a hacer ese análisis. Si se fijan, aquí estoy poniendo ahora en rojo como el contorno de los dos objetos, que aquí estaría el M1 y el M3, solo que ahora pues los analizaría como uno solo. Y en línea punteada pues estoy poniendo todo el entorno, ¿no? Aquí quizá me faltaría poner también en línea punteada M2, pero bueno, solamente puse lo que rodea al bloque compuesto M1, M3. Y bueno, vemos que al estar en equilibrio, pues no hay movimiento, y la razón por la que no está en movimiento es justamente por la fuerza de fricción estática. En este caso, el movimiento, digamos, como tentativo, sería hacia la derecha, dado que este está jalando hacia abajo y a través de la cuerda, pues jalaría a este objeto hacia la derecha. Pero ya habíamos visto que las protuberancias y los huecos de la superficie que está en contacto con el plano inclinado y el bloque M3, esos encajarían de tal manera que harían que el objeto no se deslizara. Entonces, eso es lo que vamos a suponer en este caso. Si el movimiento fuera hacia allá, la fuerza de fricción apuntaría hacia el lado contrario. Y bueno, vemos que otras fuerzas hay. Sería el peso, la normal que ejerce el piso sobre el objeto de masa M mayúscula, y la tensión, que hay que recordar que las fuerzas de tensión siempre apuntan alejándose del objeto y sobre la cuerda. Y bueno, posteriormente lo que hacemos es trabajar con el diagrama de cuerpo libre, donde recordamos que todas las fuerzas se ponen partiendo de un mismo origen. Entonces, bueno, pues checo nada más que tenga la fuerza de fricción, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y la tensión hacia la derecha. Y ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, en este caso, bueno, pongo mi sumatoria de fuerzas en Y igual a masa, pero es la masa de todo el objeto porque estamos analizando como si fuera uno solo, por la aceleración en Y. Pero dado que no hay movimiento, esta aceleración en Y valdría cero. Y entonces cuando ponga mis fuerzas en Y, tendría la normal del piso sobre el bloque de masa neta M mayúscula, menos el peso asociado justamente a este bloque grande, y de aquí despejaría esta normal y me quedaría que su valor es igual al peso total, ¿no? Es esta W. Entonces, si hiciera las sustituciones, me daría simplemente mg. Luego viene posteriormente el análisis de fuerzas en X. Entonces, en este caso, vuelvo a poner mi segunda ley de Newton como masa por aceleración en X, pero dado que este sistema está en equilibrio, pues entonces esta aceleración valdría cero y mi sumatoria de fuerzas estaría igualada con cero.
Luego, en la siguiente línea voy a poner cuáles son las fuerzas que están actuando. Por un lado estaría la tensión, por otro lado estaría la fuerza de fricción estática entre el piso y el bloque de masa total M. Y bueno, aquí lo que vamos a suponer es que vamos a estar en un punto en el que estamos justamente a unos instantes de romper el estado de equilibrio, de tal manera que esta fuerza de fricción va a tomar el valor límite, que es el coeficiente de fricción, pero en este caso sería estático porque no hay movimiento, por la normal. Y bueno, pues de aquí lo que haríamos sería despejar a la tensión y bueno, la tensión nos quedaría simplemente como el coeficiente de fricción estático por la normal. Pero esta normal la vamos a sustituir de lo que acabamos de obtener de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué resulta ser entonces? Que la tensión nos quedaría simplemente el coeficiente por el peso total de ambos bloques, de M1 y M3. Entonces ahorita nos vamos a quedar con esa ecuación, que lo voy a llamar ecuación 1, para continuar con el análisis del siguiente bloque. Entonces ahora, analizando a este objeto de masa M2, lo que observamos es que también está en equilibrio. Por lo tanto, bueno, pues las fuerzas que están son la tensión y el peso del objeto, pero no hay aceleración. Y bueno, cuando pongo entonces el diagrama de cuerpo libre, pues solamente voy a poner las dos fuerzas, ¿no? La tensión y el peso. Y en este caso, como no hay fuerzas en X, pues las omito y las únicas fuerzas que voy a poner son en Y, considerando que hay equilibrio. Por lo tanto, aquí se me pasó, pero lo voy a poner. Aquí tendría la segunda ley de Newton, sería sumatoria de fuerzas en Y, sería masa 2 por aceleración Y aquí esa es la que vamos a hacer ser. Entonces de aquí lo que tendríamos es que las dos fuerzas que tengo, T y W2, pues tienen que estar en equilibrio, es decir, T vale M2G. Entonces, bueno, como lo que queremos hallar es la masa M1, entonces lo que vamos a hacer es esta ecuación, que la vamos a llamar ecuación 2, la vamos a igualar con la ecuación 1. Y también lo que vamos a hacer es sustituir esta masa M mayúscula, pues la vamos a sustituir por la suma, ¿no? Que sería M1 más M3. Y de ahí, si observan, lo que vamos a hacer es despejar a la masa M1 que nos estaban pidiendo. Entonces yo les invito a que lo hagan y corroboren los resultados que vienen en el manual. Aquí, en este caso, igual que las recomendaciones de siempre, son dos, o sea, pueden optar por dos opciones. Por hacer todo el cálculo solamente con las literales, hacer el despeje de la variable de interés y finalmente lo que tendríamos que hacer sería la sustitución numérica. Por otra parte, la opción 2 sería, por ejemplo, que ustedes hicieran paso por paso las sustituciones numéricas, fueran sacando, por ejemplo, cada valor, por ejemplo, la normal, luego la tensión, valor numérico, las pusieran aquí y luego despejaran a la masa M, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso sería todo para este ejercicio.